Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenas noches para todos, Jesús los guarde. Un gusto de vuelta estar con ustedes aquí con la guía de estudio del Camino a Cristo, el tema 14 de 16, el tema de esta noche, ¿qué hacer con las dudas? ¿No? ¿Qué hacer con la duda? ¿No? Importante tema. Y voy a revisar que en el Facebook, sí, estamos en el Facebook, está todo en orden, así que sigamos adelante. Vamos a pedir en primer lugar la bendición de Dios para que nos acompañe en el tema de esta noche. Vamos a orar. Dios de amor y misericordia, te pedimos por tu Santo Espíritu que nos acompañes, que nos guíes, que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad y que este estudio sea de crecimiento y bendición para nosotros y para las personas que nos rodean cuando compartamos estas verdades. Gracias por tu gran amor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bienvenida Delia, que fue la primera en llegar, aparte de Marisa, que la tenemos en el teléfono. Minerva se está agregando, ¿no? Hoy estamos comenzando un poquito antes, así tempranito, para no tener problemas, ¿no?, de conexión. Muy bien. La pregunta número 1, ¿qué nos dice, mi amor? ¿Qué respuesta dio Jesús a los que dudaban de su divinidad? Muy bien, vamos a tratar de poner el pasaje acá en pantalla. Romanos 12, 38 y 39. Nos dice lo siguiente: entonces les respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él les respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice el Camino a Cristo, mi amor? Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir. Y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Sí, en este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la duda, no? Cuando tenemos dudas de alguien, es porque generalmente desconocemos a esa persona, no le tenemos confianza, podríamos también decir que tenemos temor a que nos traicionen. No creemos lo que dice. No creemos lo que dice. A veces puede ser demasiado bueno lo que dice, ¿no? Eso también es una razón a veces para no creer. Yo casi me aguateo cuando empecé a estudiar la Biblia, porque era demasiado bueno. Pero gracias a Dios creí y vi que era verdad. Ahí está el asunto. Entonces, el mar no lo podemos meter en un pocito, ¿no? O sea, no va a entrar el mar en un pocito. Entonces hay cosas que tenemos que avanzar por fe. Entonces, estábamos comentando, mi esposa, ¿no?, que el enemigo de Dios trata de sacar ventaja de las dudas que podemos llegar a tener en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Y las personas preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Esto es muy importante. Miren, esto no es una fe ciega. A veces nosotros decimos, yo tengo fe ciega en Dios. Dios no quiere que tengamos una fe ciega. Dios quiere que tengamos una fe en confianza, pero nos da suficientes evidencias de muchas maneras de que la palabra de Dios es un documento antiguo, fidedigno. Amén, amén. Saben que hay más copias de la Biblia que de cualquier otro documento antiguo. Hay las evidencias históricas, geográficas, arqueológicas de la Biblia son irrefutables. La arqueología bíblica es una ciencia que ha demostrado una y otra vez que los testimonios bíblicos son reales. Habla de personas reales, lugares reales, historia real, en un contexto real. Y saben que hay muchas veces que se han dudado de personajes históricos nombrados en la Biblia, que después la arqueología descubrió en utensilios, en documentos y en cosas que fueron extrabíblicas que confirmaban todo lo que la Biblia decía. Hay más documentos sobre
a la Biblia que sobre Aristóteles, sobre Platón y de Sócrates. Así les digo, y eso todo el mundo lo estudia como filosofía griega, los filósofos griegos que fueron reales. Bueno, así es, y es un tema, esto sería otro tema para estudiar, por qué la Biblia es realmente un documento fidedigno, pero es un tema impresionante que lamentablemente no se estudia muy a fondo, entonces las personas creen a veces que la Biblia es solo mitos, cuando está muy lejos de ser mito, es documentación histórica. Y además de eso, ¿quién te puede negar a ti los milagros que Dios hizo en tu vida? Aparte. ¿Quién te los puede negar? A ti no te los puede negar nadie. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero hay personas en otras religiones que también vieron milagros, que también tuvieron evidencias, que también sienten amor espiritual y sienten presencia de Dios. Les voy a decir algo. Los 12 discípulos que siguieron a Jesús dieron su vida por Jesús. Eso no fue un complot, no fue algo que ellos inventaron para decir, vamos a decir que este es el Mesías. No, fueron torturados y ninguno negó a Cristo. Al contrario, confirmaron su fe una y otra vez. Jesús estaba lleno de enemigos. Ellos hubieran muy fácilmente dicho, si Jesús no era real, hubieran mostrado las evidencias completamente y no lo pudieron hacer. Nadie encontró jamás el cuerpo de Cristo. Y los discípulos no solo vivieron por el Evangelio, murieron por el Evangelio y nunca se retractaron de su fe. Eso demuestra que lo que decían había sido testimonio de sus propios ojos y los había transformado. Podemos agregar que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre, y no importa la religión que sea, sí, Dios busca alumbrar a las personas, ¿no? Eso es verdad. Pero si vamos a la palabra de Dios, no hay ni punto de comparación con la palabra de Dios con ningún otro libro sagrado. No hay punto de comparación ninguna, por todo lo que mi esposa dijo, por las profecías, ¿no? Por todos los relatos históricos, porque nos habla de un desarrollo en la historia, no es algo que está en el aire, no es algo inventado, ¿no? Miren, el 90% de las profecías bíblicas ya se cumplieron. Y lo poquito que falta son las últimas cositas antes que Jesús vuelva. Y si el 90%, incluyendo la vida de Cristo, que ya fue profetizada en el Antiguo Testamento, sí, y que Jesús cumplió completamente, empezando por cosas que él no podía controlar, como el lugar de nacimiento, su herencia, ¿ok? Y mucho más que él mismo no podía controlar, no podía inventar. Entonces, si todas esas profecías se cumplieron, ese poquitito que falta también se va a cumplir, porque no hay nada que la Biblia predijo que la historia negó. Muy bien, el camino de Cristo nos estaba leyendo mi esposa, que tiene abundantes testimonios, y ya dimos unos cuantos, ¿no? De que apelan a la razón, a la inteligencia, ¿no? Exacto. Pero ahora viene con una premisa que no todo el mundo se la espera. Dice, sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. No era el plan de Dios que no tengamos dudas. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones, porque si es sobre demostraciones, ¿dónde está la fe? Claro. ¿Dónde está la confianza? Exacto. Entonces dice, los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, mientras los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre cuál basar su fe, ¿no? Amén. Y cuando uno más estudia la palabra de Dios, más seguro está que es la palabra de Dios sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Pregunta número 2. 2. ¿Por qué el ser humano no puede comprender los caminos de Dios? Muy bien, entonces encontramos aquí en el libro de Isaías 55, 8 y 9. Nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, ¿no? Amén. Yo me mareé un poquito porque tengo grabado en el cerebro la versión Reina Valera de 1960 y acá pongo la del 2015 para ir ayornándome, ¿no? Entonces, pero ahí se me hace un poquito la confusión, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Dice, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito,
para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. O sea, usted y yo tenemos un espíritu finito. ¿Qué significa? Que tiene un limitado. Fin. Limitado, claro. Que tiene un fin, ¿no? Y nosotros con nuestra mente finita, limitada, ¿podemos entender lo ilimitado? No. Supongamos, viaje con su mente, ¿no? Piense, el universo, ¿dónde se acaba? Y la gente decir, es infinito. Bueno, pero ¿qué viene detrás del infinito? O sea, ¿hasta dónde llega? O sea, no entra en la mente, no hay manera, no hay manera que nos entre en la mente. O sea, no podemos meter a Dios en nuestra mente, ¿no? ¿Y qué nos dice la Biblia, mi amor? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Dice Job 11, no hay del manera, 7 no hay al 8. manera, está mucho más allá de nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender 100% de todo lo de Dios, ya no sería Dios, porque nosotros no somos Dios. Entonces, siempre va a haber algo que no vamos a saber, pero que con la ayuda de Dios y con el tiempo, Dios nos va a ir revelando. La misma palabra de Dios dice que Dios revelará cosas a sus hijos a medida que crezcan espiritualmente. Lo mismo pasa en las ciencias, no sabemos todo. La ciencia, nosotros confiamos en la ciencia, pero ¿ustedes creen que la ciencia lo sabe todo? No, porque cuanto más descubre, más preguntas hay, más cosas hay. En un tiempo se pensaba que el universo era infinito, pero ¿sabes que ahora la ciencia dice que no, que el universo no es infinito? Cuando lleguen al fondo que me digan. Bueno, no sé por qué cálculos se hacen, no quiero meterme en lo que no entiendo bien, pero ¿saben? Cuando se descubrió el ADN, eso fue una cosa increíble, porque se pensaban muchas cosas sobre la vida que después el ADN confirmó que no eran así. Y se encontró que el ADN es un lenguaje, que es un código y todas esas cosas que la ciencia fue descubriendo muy de a poco. Y que siempre todos los cambios son para degenerar, nunca son cambios que construyen o edifican o crean, ¿no? O sea, venimos de una creación que se va degenerando por consecuencia del pecado. El apóstol Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Romanos 11:33. Aunque haya nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que lo impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. O sea, hay cosas que no podemos entender, pero hay cosas que sí podemos entender. ¿Qué es lo que realmente vale? Que Dios se preocupa por ti. Exacto. Dios está interesado en nuestra vida, ¿no? Y eso está su misericordia sin límite, ¿no? Y así como Él es infinito en su amor y es infinito en su misericordia, ¿no? Podemos entender de sus designios cuanto es bueno que sepamos, y más allá de esto, debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. O sea, hay cosas que a veces no nos conviene saber, y Dios nos va a mostrar lo que nos conviene y no lo que nos conviene, ¿no? Pero sí podemos confiar en Él, que Él nos llevará por el mejor camino que elegiríamos nosotros si pudiéramos ver el fin desde el principio, ¿no? Exactamente. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué precaución deberíamos tomar cuando no podemos comprender la Escritura? Muy bien, ahí tenemos entonces 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen también como las otras escrituras para su propia perdición. O sea, el apóstol Pedro habla de Pablo, que Pablo a veces escribía un poquito complicado, ¿no? Y como escribía un poquito complicado, había gente que torcía, pero también decía que torcía las otras escrituras también, las que no eran complicadas. Entonces tiene que ver también eso con qué espíritu leemos la palabra de Dios, ¿no? Amén. Hay que leer siempre la Biblia con humildad y no tratando de encontrar mi idea ahí, sino de ir con un corazón abierto, de ver qué me enseña la Biblia.
y ser flexible en relación a lo que yo creo y a lo que leo. Hay gente que a veces con un espíritu equivocado tiene una idea y dice, ahora te lo demuestro con la Biblia. Y sacan versículos y cosas fuera de contexto para fortalecer lo que piensan y no lo hacen con realmente inteligencia y humildad. Tenemos que ir a la Biblia con humildad. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presentan misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos, ¿no? Siempre les digo que lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter y que tenemos que ir asemejándonos al carácter de Dios, que no igualaremos al modelo, pero que si no lo copiamos nos perdemos. Y cuando leemos esta cita que acabo de leer, nos dice lo mismo, pero en otras palabras. Cuando usted analiza una cita y las implicaciones de lo que dice, las causas y efectos de lo que dice, nos habla de que el amor, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos. ¿Cómo vamos a igualar un carácter que tiene misterios que jamás entenderemos? No, Explíqueme. Además hay temas que se van a estudiar por la eternidad. Exacto. Y nosotros podemos tener una visualización, digamos así, muy poquitito, tener una idea, pero hay cosas que no las podemos explicar completamente. Sí, pero una cosa son los temas de la muerte, pero otra cosa es los temas del sentimiento, de cómo es Dios y cómo nos trata. Exacto. Pero eso es algo que nunca llegaremos a entender completamente por toda la eternidad tampoco, ¿no? Pero acá también nombra ciertas cosas que nosotros no entendemos, como por ejemplo la entrada del pecado en el mundo. ¿Cómo fue eso? Ese es un tema que provoca cierta, a veces hasta duda, porque uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo hizo Satanás si él era un ángel bueno y se equivocó? También lo tenemos que ver desde el punto de vista desde el libre albedrío. Nosotros sabemos que Lucifer, cuando era un ángel bueno, Dios le dio siempre a los ángeles libre albedrío para seguirlo a él por su propia voluntad. Eso también determina una elección. Pero ¿por qué realmente comenzó ese germen de maldad en él? Solamente Dios nos va a poder explicar esto. Otra cosa que no sabemos explicar. La encarnación de Cristo. Incluso no es un tema doctrinal, pero hay muchas personas que hablan de cómo es exactamente la encarnación de Cristo. ¿Era él como Adán? ¿Era como nosotros? ¿Tenía inclinación al mal? ¿No tenía inclinación al mal? Y hay gente, aún entre los cristianos, que a veces opinan diferente. Tenemos cierta información, ¿no? Pero es un misterio, al final es un misterio. Exacto. Que no ha sido revelado a los mortales, dice el Espíritu Profecía. Exacto. Y si queremos hilar muy fino, no vamos a poder entender muy bien. ¿Ok? Otra cosa, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos mi amor, para que la mente humana lo explique. La resurrección es muy fácil. En la televisión vos lo ves que es fácil, en todas las movies, resucitar algo, hasta muertos que caminan vivos. O sea, sí, no, pero esto es verdad. Pero entonces, que el polvo se explicarlo... junta y hace huesos, y el hueso se junta con otro hueso y crece la carne, los nervios, y todo eso llega a ser la persona que era. Exacto. O sea, porque no es un muñeco, no es un robot, es un ser humano con sentimientos, ¿no? Con los mismos sentimientos que fue a la tumba, sale de ahí. Algunos para vida eterna, otros para perderse, ¿no? Eso, ¿quién lo puede explicar eso? Claro, ¿no? Pero además, miren, también lo que dice aquí, en el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Es lo que yo les decía antes en relación a la ciencia. La ciencia siempre sigue descubriendo cosas y siempre sigue investigando. Y a veces lleva muchos años para realmente entender un poquitito más. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Incluso es difícil explicar qué es la vida. Cuando uno busca en el diccionario qué es la vida, nosotros sabemos como cristianos que la vida es el soplo de Dios en el ser humano, es la energía de Dios. Pero cuando la ciencia, que quiere apartar a Dios del tema y quiere explicar qué es la vida, no dice, bueno, una energía que hay adentro, pero no entienden muy bien. Por doquiera que se ven maravillas que superan nuestro conocimiento, debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear. O sea, hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Pero si usted piensa, a veces la gente no admira la naturaleza, a veces la gente no se sorprende con la naturaleza, pero se sorprende con Dios. ¿Cómo puede ser Dios? Pero usted analiza bien la naturaleza, usted se sorprende porque hay misterios ahí, no se puede analizar ni explicar
la vida más pequeña, ¿no? La expresión de vida más pequeña es como un pequeño motorcito que si no es creado todo al mismo tiempo, no hay manera de que se forme. No hay manera, ¿no? Y entonces si nos tiene que sorprender todo. La naturaleza y la divinidad, las dos cosas nos tienen que sorprender, porque todos vienen del mismo Dios, ¿no? ¿Vieron cómo es el tráfico, digamos, no ahora en cuarentena, pero en una situación normal? ¿Vieron cómo es el tráfico en la hora pico? Así es el movimiento celular, o digamos el movimiento de un átomo en nuestro cuerpo. Tiene esa energía y ese movimiento como si fuera la ciudad de Nueva York. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que hay cosas que aún, y se sabe que dentro del átomo hay también energía que los científicos todavía no han llegado completamente. O sea, que lo más chiquitito de la naturaleza también es un universo. Así es Dios, ¿no? Entonces, si la ciencia todavía no ha explicado todo, y con los años va descubriendo algunas cosas más, pero cuanto más descubre, más tiene por preguntar y más tiene por investigar. Así será con Dios, y es con Dios. Dice, Dios nos ha dado en la Santa Escritura pruebas suficientes de su carácter divino. Exacto. Y no debemos dudar de su palabra, que no podamos entender los misterios de su providencia, ¿no? Exactamente. Y el apóstol Pedro habla así de Pablo, ¿no? Cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos constantes tuercen para su propia perdición, segunda de Pedro 3:16. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de ser lo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Amén, amén. Si no contuviera acerca de Dios, sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. O sea, se dan cuenta, el hecho de que no sepamos algunas cosas tiene que fortalecer nuestra fe, porque tenemos mucha evidencia, pero el hecho de que haya un poco más, eso determina de que hay una mente superior, de que Dios no es como nosotros, es mucho mayor, es infinitamente mayor. Usted una hormiga la puede poner en un frasquito, ¿no? La puede mirar con una lupa, ¿no? Pero el que te mira con la lupa es Dios a ti, a mí. O sea, nosotros no podemos ponerlo a Dios debajo de una lupa ni adentro de un frasquito, ¿no? Justamente todo eso muestra que realmente Dios es Dios, ¿no? Exacto. Pregunta 4. ¿Por qué la sabiduría de este mundo no puede dar entendimiento a las Sagradas Escrituras? Entonces, buena pregunta. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Y así pasa con la gente que no está en los caminos del Señor. Piensa que uno está loco, en qué se metió, que dejó la alegría de lado, ¿no? ¿Qué alegría ni alegría? En la paz del cielo solamente el Señor Jesucristo te la puede dar. Los otros es un pasatiempo que como comienza, se acaba y uno sigue peor que antes, ¿no? Exacto. Conocer al Señor da una dimensión a la vida que el que no la conoce realmente no puede entender. Tiene que conocer la palabra de Dios para realmente entender. La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y a los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. En otras palabras, la Biblia es como una balanza. Usted puede tener un espíritu muy cultivado o puede tener poco conocimiento, pero hay un equilibrio, los dos pueden discernir, los dos pueden disfrutar y los dos pueden entender el plan de salvación. Exactamente. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de temas de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha
declarado. O sea, así como va a lo claro y a lo sencillo, también tiene lo profundo y lo que va mucho más lejos de lo que nuestra mente nos da. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Amén, o sea, amén. Ese es el tema principal de la Biblia. Tenemos que saber que el objetivo principal de la palabra de Dios, el objetivo de Dios, fue presentarnos a nosotros el plan de salvación. No fue Pero hay mucho más. Si Dios hubiera puesto todo, no alcanzarían todas las bibliotecas del universo. Exacto. O sea, Dios no nos vino aquí a explicar cómo está constituido el átomo, ni cómo creó de la nada, sino vino a salvar al hombre, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nos presenta en la palabra de Dios. Exacto. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor. Justamente allí, en lo inescrutable, es donde el Señor muestra su majestad, ¿no? Y yo le digo, vamos a subir un montecito, ¿no? Y uno camina 100 metros y sube, ¿no? Ay, subí 100 metros. Ahora yo le digo, vamos a subir el Everest, el monte Everest, ¿no? Yo no. yo no, ¿no? Justamente la majestad está en lo complicado y difícil, ¿no? Claro. Una vez había unos peregrinos que venían caminando cerca del Everest y un viento, o sea, fuerte, vino sin estar preparados, ellos iban como para verano, y bajó la temperatura muchísimo y murieron un montón de personas, ¿no? Por no estar preparados, ¿no? En cambio, el buscar a Dios de corazón no es para muerte, sino que es para vida. Amén. Es para vida, ¿no? Muy bien, seguimos, dice... Cuanto más se escudriña sí, que son el escondedero de la gloria del Señor, ¿no? Misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra del Dios vivo y Amén. La razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconoce que no podemos reconocer que no podamos entender plenamente las grandes verdades de la Escritura, no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito. Exacto. Que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia, ¿no? No puede entender aquel que lo conoce absolutamente todo, ¿no? Exacto. El hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia. El 5 dice, ¿qué cosa se nos amonesta que no debemos dejar entrar en nuestros corazones? Muy importante. Muy bien, dicen, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo. De incredulidad. De incredulidad, ¿no? Que se aparte del Dios vivo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Por cuanto no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelen en las Santas Escrituras. Porque aunque las cosas secretas, acá hay un error, porque aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice en 1 Corintios 2:10, o sea, hay cosas secretas de Dios que pertenecen a Él y que Él no nos va a revelar, o por lo menos por ahora no. Mas es la obra de Satanás pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla en la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio, es suficiente para hacerles entender las Santas Escrituras, y cuando no pueden hacerlo, niegan virtualmente su autoridad. ¿Sabes de quién me acuerdo? Del profeta Daniel. Porque el profeta Daniel en la Biblia, cuando él recibió revelación de Dios y le mostró el futuro, Daniel no entendió. Y por muchos siglos el ser humano no entendió esas profecías.
cuando fueron aconteciendo las cosas como el sueño de Nabucodonosor y otras cosas, fueron en la historia cumpliéndose, entonces, el pueblo de Dios empezó a ver la conexión. O sea, hay momentos o hay cosas de la Biblia que pertenecen al futuro y que a veces uno trata de entender, pero a veces hasta que no suceden, no las comprende enteramente. Exacto, Daniel, por ejemplo, ¿no? Él entendió lo de Babilonia, lo de Medio Persia, lo de Grecia, de Roma, pero después de ese poder, de ese cuerno pequeño que se está estudiando en esta semana en la escuela sabática, él quería saber bien lo que era eso y lo que iba a acontecer, sabía. Pero era para el tiempo del fin, no, claro. No era para él por eso Dios en le su dijo, momento, ¿no? Por eso Dios le dijo, sella el libro que es para el tiempo del fin. O sea, le quiso decir al Señor, no es para tu tiempo, no es para ti entender esto. Y el mismo Jesús le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que quiero contarles, pero que no las podéis llevar. Ahora, o sea, lo Jesús que estamos, sabía que no estaban listos. Lo que estamos leyendo ahora nos estaba hablando de personas orgullosas que como no entienden, le echan la culpa a la palabra de Dios, ¿no? Pero es que a veces pasa así, a veces cuando miramos una profecía y no entendemos, decimos, esto no puede ser, o le buscamos cualquier cosa y decimos, entonces no es como Dios dice, porque, o inventamos, y no debe ser así. Ahora nos va a hablar de otro tipo de personas, y dice, es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en ella, a la verdad, son contrarias a todo el tenor de la inspiración. O sea, hay personas que no creen en Dios por lo que los cristianos dicen de Dios. ¡Qué importante! Tenía un amigo ateo, Gustavo Koch, es de Chile, ¿no? Y él no está en la religión ahora, pero no es más ateo, gloria a Dios, ¿no? Y él me decía, ¿cómo eso de Dios, de que se comen la carne de Jesús y se beben las... Digo, no, eso no es así, le digo. Claro. Y digo, pero ¿cómo que no es así? Si la iglesia, bueno, la iglesia, pero Dios no dice eso, ¿no? No, entonces, él no creía por eso, ¿no? ¿Y cómo es que si Dios es justo, es amor, lo va a quemar a uno en el fuego eterno por la eternidad, en el infierno? No es así. Pero ¿cómo? O sea, entonces, todo lo que él me discutía, y me daba razón porque Dios no existía, era lo que la iglesia dice, pero no lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Es cierto. Porque la palabra de Dios nos habla de un fuego eterno, sí es cierto, pero dice que ese fuego eterno destruyó a Sodoma, destruyó a Gomorra, las ciudades vecinas fueron reducidas a cenizas y puestas como ejemplo a los que han de vivir impíamente en el tiempo del fin. O sea, son un ejemplo para el malvado. ¿Cómo va a terminar el malvado? Como ceniza bajo las plantas de nuestros pies, dice el libro de Malaquías, el día que el Señor actúe. O sea, la Biblia se explica a sí misma, pero a veces los mismos cristianos somos los que decimos un montón de cosas que Dios no quiere decir y hacemos que la gente no crea en Dios, ¿no? Exacto, muy cierto. A veces la gente cree que conoce lo que dice la Biblia, pero no la ha leído directamente. Ha escuchado de otro o ha escuchado de una iglesia y a veces lo que dicen no es bíblico y hay que tener cuidado con eso, porque eso también hace que ellos no crean en Dios. Agrega el camino a Cristo. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus, ¿no? Como Gustavo. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios. O sea, Dios no tiene la culpa, no se le puede echar la culpa a la Biblia, sino la perversión que los hombres han hecho de ella, ¿no? Y qué común es eso, porque fíjense que todos teniendo la misma Biblia creen diferentes cosas a veces. Entonces, ¿cuál es el problema? No es la Biblia, es cómo la leen o cómo la entienden. Deuteronomio, bueno, la pregunta número 6, ¿me la lees, por favor? ¿Por qué nunca seremos capaces de comprender completamente a Dios? Un poco habíamos dicho ya, ¿no? Sí, Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿no? Y lo importante es que Dios tiene placer y tiene deseo profundo de que nosotros conozcamos lo que Él nos quiere revelar. Cuando usted se va de vacaciones a un lugar, ¿no? A un bosque, a un arroyo, ¿qué hace? ¿Mira el arroyo, vuelve a la carpa y se sienta? ¿O empieza a caminar al lado de ese arroyo, ¿no? Y a buscar y a explorar y a ver más. Yo cuando me voy de campamento con los hermanos siempre me gusta tratar de llegar lo más lejos que puedo, porque dice el libro de Eclesiastés que el ojo nunca se cansa de ver, ¿no? A mí me encanta admirar la creación de Dios, ¿no? Cuando
cuando estábamos recién casados, fuimos a Colportar, vino mi esposa, digo, vamos a caminar a la montaña. Tuve como un par de horas caminando, pobre, no daba más, ¿no? Casi me mató. Me decía, casi. ya llegamos. Y yo digo, ay, ya. Pero luego pasamos sí, ahí. Seguí un ratito más, yo ya estaba un fueguito, que no me daban las patas. una linda comida, ¿no? Al lado de un arroyo, rodeado de la montaña, y se veía el valle. Y el pueblito fue algo hermoso, valió la pena, y comer cherries silvestres y frutillas silvestres. Sí, crecían ahí solitas bonito, en el campo. O sea, Dios nos creó con ese deseo de conocer más. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos quiere revelar el universo hacia nosotros. Amén. Dice el Camino a Cristo. Si fuera posible para los seres humanos obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo ulterior del espíritu del corazón, ¿no? O sea, si yo llego hasta acá, ya aprendí todo, ¿y ahora qué hago? ¿Me aburro? ¿Ya terminé? O sea, las cosas de Dios nunca se acaban, es como un arroyo pero sin fin, un paisaje sin fin, ¿no? Con cosas nuevas que se van descubriendo, ¿no? Y Dios espera que crezcamos, que aprendamos, que investiguemos, es parte de nuestro crecimiento mental y espiritual, ¿no? En todas las áreas de la vida. Dice, Dios no sería ya supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de adelantar, ¿no? Claro, si lo supiéramos todo ya no adelantamos, es verdad. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3 dice. Y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca, sin embargo, los tesoros de la sabiduría, la bondad y el poder del Eterno. ¡Qué hermoso! Vamos a investigar tantas cosas cuando el Señor venga. Y Dios quiere que empecemos ahora. Y es lindo investigar acompañado, ¿no? Entonces, share, comparta, para que haya alguien que lo acompañe, que diga, ¿sabe qué? Un día yo vi que apareció esto en mi Facebook y fuiste tú que me lo compartió, y entré y ahora, mira, estamos juntos acá en este cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Amén. No se olviden de compartir, y esas cosas pasan, hermanos. Claro que pasan. Sí. Uno tiene idea de las semillas que tira, cómo van germinando y dando fruto y se van reproduciendo cada vez más. Completamente, ¿no? Amén y amén. Pregunta número 7. 7, sí. Léemelo. Únicamente, ¿de dónde proviene la sabiduría divina? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 2, si lo tienen en pantalla, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, ¿no? Qué hermoso. ¿De dónde proviene la sabiduría divina? O sea, del espíritu del mismo Dios. De Dios. O sea, hay como una brújula que te tiene que orientar, ¿no? O sea, tú no puedes ir en la vida espiritual sin esa brújula del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el Espíritu del Consolador vendrá, el Espíritu de verdad, Él nos revelará todas las cosas? Dice el Camino a Cristo, hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Me parece que me perdí yo. Más si estamos aquí ante la pregunta 10. Antes la pregunta 10. Aquí, bueno, para no, este lado. 7. No, te salteaste entonces. Antes la pregunta 10. No, te saltaste la 8, te saltaste la 9. ¿Me salté? Claro. Ah, sí, tiene razón mi esposa. Me fui para abajo en vez de seguir para el otro margen. Exacto. Ok, entendí. Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Vamos a tener que apretar un poquito el acelerador ahora. Ah, por eso será que a lo mejor sí, nos estamos... Sí. Pregunta número 8, ¿no? O sea, sin el Espíritu de Dios no podemos conocer las cosas de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios, no del diablo. No del diablo. ¿Okay? Claro. 8. ¿Qué descubriremos cuando permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro estudio? ¿Qué dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Pues no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que han de venir. Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Amén.
Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar. Somos agentes morales libres, tenemos que pensar, razonar, causa y efecto, ¿no? Y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Si usted estudia cosas limitadas, su mente va a ser limitada. Si usted estudia cosas eternas, su mente se va a extender cada vez más. Es como los músculos, cuando más se trabajan, más se fortalecen, ¿no? Ven, por eso qué importante que es lo que elegimos en nuestra vida para mirar, para observar, para estudiar, porque esas cosas nos moldean. Esas cosas nos moldean, por eso es muy importante. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, no hacer la razón un dios de la razón, ¿no? Claro. Que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. O sea, la razón está en nuestra mente, y nuestra mente está en un cuerpo que la puede afectar la mente, ¿no? Según lo que comió, según un estado hormonal, según una enfermedad. Además, además somos imperfectos. Y además somos imperfectos, sí, ¿no? Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño y estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. O sea, Jesús, cuando fue a elegir a los discípulos que iban a ser sus apóstoles, sus enviados, no buscó los sacerdotes que había en aquel tiempo, porque todos creían que se las sabían todas, todos eran orgullosos, nadie quería aprender nada, todos querían enseñarle a Jesús. Y Jesús buscó pescadores, cobradores de impuestos, buscó diferentes personas sencillas que estaban dispuestas a aprender de Jesús, a escuchar a Jesús, ¿no? El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben darnos humildad. Exacto. Si nos damos cuenta de lo que realmente somos, tendríamos que ser más humildes cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Dice, y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante él. ¡Wow! O sea, ¿cómo abro la palabra de Dios? Irreverentemente, con respeto, sí, como que es la palabra de Dios, la leo como que Dios me está hablando. Exacto, importante. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy, ¿no? Amén. ¿Quién es ese yo soy? Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? Y él dijo, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el eterno. Exacto. Jesús es el eterno, ¿no? Exactamente. Pregunta 9. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Santiago 1:5. Nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Muy bien, San Juan 7:17, ¿no? Podés seguir leyendo. En vez de dudar... Sí, no sé si estoy haciendo mal acá. Ok. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios... Sí, estoy... Aquí. A ver, ¿me perdí? Sí, sigo yo. A ver, ¿dónde está San Juan 7:17? En la pregunta 11. Estamos en la 9, mi amor. Bueno, no importa, si querés saltear. No, ahí ya no está. Sí, no leímos ni 10, ni la 10, ni nada. Sí, eso lo leímos. No, Isaías 59:2, no. Sí, todo eso lo leímos. Ok, sigamos igual porque el tiempo se nos va. Sí, el tiempo se nos va, así que tenemos que terminar. La número 11, entonces. ¿Qué requiere el Señor de nosotros antes de revelar nueva luz? Juan 7:17. Muy bien. Ahora hay que buscar. Juan 7:17. Si alguien... Ok, muy bien. ¿No? Vamos a buscarlo, si lo tienes ahí o no. Si no, lo busco yo aquí. San Juan... Acá está. Ok. San Juan 7:17, ¿no? Muy bien. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No es una promesa que si queremos hacer la voluntad de Dios, conoceremos, ¿no? Si las palabras son de Dios o son de nuestra propia cuenta, ¿no?
Dice, en vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entiendas, presta atención a la luz que ya brilla sobre ti y recibirás mayor luz, ¿no? O sea, en vez de detenernos en lo que no sabemos, detenernos en lo que sabemos y cada vez sabremos más, investigaremos más y sabremos más. Mediante la gracia de Cristo, cumple todos los deberes que hayas llegado a entender y serás capaz de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudas. Importante eso. Sí. Muy bien. Hay pruebas que están al alcance de todos, del más educado y del más ignorante. La evidencia de la experiencia, o sea, lo que nosotros vivimos, nos va a mostrar cómo es Dios, y uno puede ser ignorante, pero tiene su experiencia, y uno puede ser más erudito, pero también tiene su experiencia. Él nos dice, el Señor, gustad y ved qué bueno es Jehová, Salmo 34:8. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos. O sea, a veces dependemos de un sermón del otro, de un testimonio del otro. ¿Y dónde está nuestro encuentro con el Señor, no? San Juan 16:24 nos dice, Salmo 34:8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, usted llega a una casa y prueba la comida, a ver cómo está, ¿no? O sea, no la mira y dice, no, me imagino que está bueno, no, la prueba, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Al Señor tenemos que probarlo, tenemos que acercarle a Él, tenemos que creerle. En vez de depender de las palabras de otros, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, pedid y recibiréis, San Juan 16:24. Sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado, nunca pueden faltar. Gloria a Dios. O sea, ¿no? Sus promesas se cumplen, ¿no? Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Y esto yo lo digo por experiencia, porque es así. Cuando uno más aprende y estudia de la palabra de Dios, más se fortalece en la fe. Más se fortalece. Pregunta número 12, que nos va yendo el tiempo, vamos a terminar justito. 12. Sí. ¿Cuál será nuestro testimonio al profundizarse nuestra relación con Jesús? Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, ¿no? Amén. De su Hijo amado, Hermanos, qué bendición, ¿no? Que uno estaba en tinieblas, pero el Señor viene y nos libra, nos libra. Hay gente que duda, pero cuando tú estás, hay mucha gente que duda y cuando está enterrado hasta el cuello, ahí se acuerdan de Dios. Y Dios es tan misericordioso que muchas veces los rescata, a pesar que dudaron toda la vida, ¿no? Cuando uno conoce al Señor, no hace como aquel jovencito agarraba la flor y dice, ¿me quiere? No me quiere. No. ¿Me quiere? Uno sabe que Dios lo ama a uno. Exacto, no uno importa sabe lo que quiere, no importa lo que pase, Él siempre está allí, Dios sabe. ¿no? El apóstol Pablo dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida, atestigua que Dios es veraz. Todo aquel que ha pasado de muerte a vida. Ustedes habrán visto, ¿no? Mi vida era así, asá, dice alguno, ¿no? Pero ahora que conocí al Señor, mire su vida, cómo era su vida, ¿no? Antes de conocer al Señor. ¿Y cómo es ahora, no? Qué diferencia, qué diferencia, ¿no? Uno ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y aquel puede testificar y decir, necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades. Fue satisfecha el hambre de mi alma. Y ahora la Escritura es para mí la revelación de Jesucristo. Me preguntáis por qué creo en Él, porque es para mí un Salvador divino. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he comprobado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Muy importante. Explícame un poquito eso, mi amor. No estamos siguiendo fábulas artificiosas. Y de lo que veníamos diciendo antes, que la Biblia no es cualquier libro, es un libro fidedigno, es documentación histórica y es real. No es una fábula, no es un mito como leer un mito griego de un dios griego.
No tiene nada que ver con eso. A veces los libros de mitos no están hechos por una persona. La palabra de Dios fue escrita por muchas personas diferentes en un largo periodo de tiempo, sin conocerse el uno con el otro, ¿no? De diferentes categorías sociales, de diferentes conocimientos. Y que coinciden. Pero que armaron un rompecabezas que nos muestra que es palabra de Dios. Exactamente. Y algunos de ellos que escribían, ¿no? Ni sabían lo que estaban poniendo, como Daniel, cuando Dios le dijo, mira, Daniel, cierra estas palabras. Es para el tiempo del fin, ¿no? Exacto. Tú correrás de acá para acá, la ciencia aumentará, mas tú irás al fin, dormirás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, ¿no? Amén. La promesa de la resurrección de los justos al final de los tiempos. O sea, todo coincide en eso, todo coincide en eso. Y eso nos muestra que es palabra de Dios. Porque no se pusieron 2 o 3 de acuerdo acá, sino en diferentes lugares, ¿no? Geográficos, en diferentes situaciones. Fue compuesto por diferentes personas, ¿no? Y eso muestra realmente que es palabra de Dios, ¿no? ¿Qué efecto tendrá sobre nuestra jornada espiritual el seguir la luz que nos ha sido dado, ¿no? Está eso en Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Les leo. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto, de que sabiendo esto de antemano, ¿no? Guárdense, mejor leo de acá porque si no, era tan chiquito el lugar que tenía para escribir, que escribí tan chiquitito que no. Sabiendo que esto de antemano guardados no sea siendo desviados por el engaño, malvados. Bueno, ahí ya se me escapó el texto. Vamos a leerlo de la Biblia. Aquí estamos. Así que ustedes, bueno. Segunda de Pedro, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, porque si no, esto hay que leerlo bien. Bien. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. 3, 17 y 18. A veces este programa que estamos usando para estar en línea con ustedes pasa los versículos tan rápido que nos cuesta leerlos. Les leo entonces. Segunda de Pedro 3, 17. Está en Primera de Pedro. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra, ¿no? O sea, uno comienza a entender más qué es lo que Dios quiere decirme, ¿no? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Cuánto puedo confiar en Él, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el tiempo del fin. Seguiremos creciendo siempre en la gracia. Sí. Dice Proverbios 4:18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno comienza el camino del Señor y como que está todo oscurito, pero ve como que hay algo, un resplandor en el fondo, y sigue avanzando y las cosas se comienzan a clarear como el cielo, ¿no? Amén. Hasta que uno ve las cosas perfectamente, como si fuera pleno día, ¿no? Pero todo el tiempo uno va avanzando por la fe. Amén, por la fe, ¿no? Amén. La pregunta 14 nos dice: ¿cómo describe este versículo nuestra habilidad futura de comprender las cosas de Dios? 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido, ¿no? Exacto. O sea, nuestra visión hoy día del mundo es limitado, es todo como un espejo así medio, ¿no? Pero va a haber un momento que nos vamos a sentar al lado de Jesús. Y Él nos va a contar. Y nos va a contar, nos va a explicar y nos va a hacer, no sé, llorar tal vez de emoción, ¿no? De cómo fuimos conocidos, ¿no? Cómo tuvo que darnos la vueltita por aquí, por allá, de una manera u otra, para que ese mensaje entre en nuestro corazón de piedra, ¿no? Y pueda quebrarlo y producir frutos, ¿no? Nos dice: por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas
y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de la luz, ¿no? Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos confundieron en las providencias de Dios serán entonces aclaradas, ¿no? Qué importante. A veces la gente dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué a nosotros no nos puede pasar? ¿Quién somos nosotros? Cada hombre de este mundo, mujer, vale la sangre del Hijo de Dios y su cosa bonita y única, ¿no? Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos confundieron en las providencias de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación. Y donde nuestro entendimiento finito solo descubría confusión y designios quebrantados, veremos la más perfecta y hermosa armonía. ¡Wow! ¡Qué cita tremenda! Impresionante. ¡Qué cita tremenda!, ¿no? Hay cosas en la vida que a veces no entendemos, por qué nos pasó esto o por qué nos pasó lo otro, pero yo sí sé algo, y el cristiano sí sabe algo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Estos a los que conforme a su propósito fueron llamados, ¿no? Amén. Y ese cristiano que ama a Dios, confía en Dios, ¿no? Y ese cristiano que confía en Dios dice que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni dudas, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para el cristiano que conoce a Cristo no hay dudas, hay confianza plena. Para el cristiano que conoce a Cristo no vive en una incertidumbre, no vive en una continua ansiedad, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Exactamente. Sabe que su vida está en las manos de Dios, ¿no? Así es. Mañana, apreciados, tenemos regocijándonos en el Señor, el capítulo 15 de 16, y en esta noche tenemos algunas decisiones que tomar o meditar, ¿no? Dice, reconozco que los últimos días de la historia de este mundo, muchos dudarán de Dios, ¿no? Pero ¿qué elegimos nosotros? Basar mi fe en las evidencias que Él ha provisto y creer en Él. Muy bien. Amén, ¿no? La otra, mi amorcita. La otra, es reconfortante saber, el hombre no puede comprender la sabiduría de Dios. Puedo poner mi vida en sus manos, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. El que creó el universo, los átomos, las flores, ¿por qué no dejamos que recree nuestra vida? Amén, amén, amén. Reconozco que aunque no puedo entender todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, esto sirve como ¿qué? Esto sirve como prueba de su grandeza. Es evidente que la Biblia es inspirada por Dios. Por Dios. Amén, amén, ¿no? Y por último, elijo deshacerme de toda duda. Amén, que el enemigo ponga en mi mente acerca de Dios y de su palabra. Elijo seguir la luz que Dios me revele, ¿no? Sí, Señor, amén. Cuando les hablé al principio, les dije que a veces la gente duda de alguien que no conoce, duda porque tal vez tiene miedo de que le lastimen sus sentimientos, de ser abusados, engañados, ¿no? Y a veces uno duda porque parece que la limosna es muy grande. Sí. ¿Y quién te da algo sin reclamar nada a cambio, no? Pero cuando leí la palabra de Dios, me pareció que la limosna era demasiado grande y dije, no, yo no puedo creer esto porque es tan bonito, tan lindo, ¿cómo voy a creer en esto, no? Tan maravilloso, no puede ser verdad. Pero vi que el que me enseñaba la palabra de Dios tenía algo que yo no tenía, tenía una paz especial, ¿no? Y observé en la naturaleza, ¿no? Que había cosas que realmente hablaban a mis sentidos de que hay un Dios. Claro que sí. Y que hay un Dios que es el gran artista, que hizo todo un diseño para hacer felices a sus hijos. Y allí fue cuando tomé mi acto de fe. También sentí esa voz del Espíritu Santo que me decía, tú no puedes no creer en Dios, tú no puedes eso, ¿no? Y ahí, por fe, dejé las dudas de lado. Y gloria a Dios que dejé las dudas de lado, porque sin dudar en Dios,
las promesas de Dios se cumplieron, vinieron todas las bendiciones, y acá tengo una de mis bendiciones, que por confiar y dejar que Dios guíe nuestra vida. Así que, apreciados, a no dudar, ¿no? Gloria a Dios, pongan un amén. Yo no dudo en el Señor, yo creo en el Señor. Más que nunca. Pongan más su que amén, nunca. pongan su amén más que nunca, ¿no? Fue un placer estar con usted esta noche y vamos a finalizar así como comenzamos, con una oración. Amén. Señor Dios nuestro, gracias porque si confiamos en ti es porque tú te has acercado a nuestras vidas, te has manifestado, nos has extendido la mano para sacarnos del pozo de la desesperación, nos has protegido del enemigo, sí, Padre, sí. Nos has dado el pan cuando no lo teníamos, nos hiciste conseguir el trabajo cuando ya no sabíamos qué hacer más, ¿no? O sea, si confiamos en ti es porque te hemos visto, Señor. Amén, Padre. Gracias por tu gran misericordia. Bendice a todos los que escuchen este mensaje y que podamos ser instrumentos tuyos para compartir lo que tú has hecho con nosotros para tu gloria y honra. Amén, agradecemos Padre. todo, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén, ¿no? Y amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Pórtense bien y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal Psicos TV. Un gran abrazo. Dios los bendiga y muy buenas todos. noches a todos. Jesús los guarde. Muy bien. Stop stream y